a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Post Aruba sigue recibiendo sus encomiendas o paquetes desde los Estados Unidos. Renovación del campo deportivo Madiki Kabel. Atentado terrorista en Ecuador, por lo menos una persona falleció. 14 años de cárcel para una mujer colombiana quien es acusada de drogar a extranjeros. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con información por parte de Post Aruba. Pues sabemos que después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impusiera las tarifas a la mayoría de países y después de ejecutar una orden ejecutiva en la cual se indicaban que los Estados Unidos eliminaba la excepción de impuesto de las minimis, lo que conduce a que todos los paquetes o encomiendas que entran a los Estados Unidos con un valor menor de $800 ya no quedarán libres de impuestos. Sin embargo, queremos resaltar que Post Aruba sigue recibiendo sus encomiendas o paquetes desde los Estados Unidos. Para ampliarnos la información, estuvimos conversando con la directora de Post, la señora Esther Emerencia Gómez. Corda que Post Aruba sigue recebendo paquete ng fora de merca. Tá assina que todo país soberano tá se uso de seu direito ora tá trata no qual que tá su maneira que está implementar tarifa não de produto não que não tá importar dentro do país. E presidente Donald Trump faz uso do direito e ela implementar executive order, ordem executivo, no qual ora todo paquete não que anteriormente não estava aguardo belast, estava aguardo getext, agora que não cita é caso. E esse paquete não com valor de $800 e menos. Anteriormente, ora como 13 paquete e o valor de conteúdo está menos que $800, essa aqui passa para a merca sem nenhum charges não adicional. Agora em adelante, esse é sim los ha de suceder. Por motivo que a ordem executiva está assim abrupto, full round do mundo, e incluindo aqui na Aruba, a suspender, o qual está receber o paquete for de cliente para mandar para a merca. Para que a pessoa ainda não tem claridade no qual está a procedura de como essa aqui tem que tomar lugar. O qual se ainda está sucedendo com botar se online shopping e nós receber o paquete fora de merca. Então, nana vou visitar ponto que me quer estar importante para nós para que tu riba gele e quizás no passado essa que passa sem ele e está ponto que atrás houve confusão com ele. E me quer agora que nana nós quer fazer o que está responsável, buscar hora para aclarar o processo devidamente para assim nós podemos garantizar a todos os clientes que um paquete chega a sua destinação e de forma conforme com a legislação americana. E eigenlijk, vou pensar, o motivo principal tá maior entrada para o país. Esse é o qual que o enfoque ora de presidente. Tá assim que e-commerce está em desenvolvimento com eigenlijk legislação não por keep up com ele. E para motivo procedural, agora que tem como país escolhe com certa quantidade, certo volume, de certo valor, tá passa sem guarda tax, sem guarda belast, e agora sucede de uma forma mais ligeira. E mirando a quantidade de paquete que está flow para a merca e fora de merca, esse tipo de regra não aqui está existindo. Pero esta queda agora é direito soberano do país para fazer cambio na aqui. E se o presidente Trump mira que ele pode ter uma maior entrada para seu país, de agora que não põe a tarifa aqui, esse é o motivo principal. O paquete não de valor menos que $800. O PBH botava que aqui não quantidade substancial, regalo não, você
Kosnan ku membro de família ta manda aqui nang di Aruba para rubiano nang bibando na merca. Esta tem su efeito também riba carta. Essa é onde o volume nang alto também que ta sali for di posta Aruba pa merca. E agora que não se nós sabe aclarar essa aqui, dus nós está receber ora é na nos locat, lo qual que tá é carta não curubiano não tá dirigir ora é com uma destinação para merca e também nós tá receber paquete não que tá passa merca de trânsito. Temporalmente nós suspender de receber o paquete não que tá vai para merca te hora que te bem uma aclaração de com a tarifa não é hora é, mas ter bordo passar riba e conta de país de merca devidamente. O motivo em realidade tá claridade. Para nós é muito importante para criar claridade e segurança que o serviço tá toma lugar. No sentido de por informar o cliente devidamente para sobre coisa que eu bisabo Alejandra que está seguro tá que de agora adelante no futuro cercano manda paquete na merca também tem custo adicional na ele mirando que a tarifa também guardo ponir segundo o valor do paquete lo requerir para certa documentação que anteriormente não estava guardo requerir e essa aqui é algo que tem impacto não somente aqui na Aruba, no serviço de posta Aruba, mas também tem impacto na nossa irmã isla e outro país também rond de mundo. Simplesmente manda paquete para merca, também tem incremento de custo na rond essa. A claridade da informação que nós por dona na nosso cliente é muito importante para nós por manejar a expectativa do cliente também e também a claridade que nós temos que receber para garantir a continuidade de serviço que o paquete do cliente chega a sua destinação final e não que algo vai roubar e está guardo devolver na Aruba com gasto não innecessário. Isso é causa desgosto. Então, para dar segurança, temporalmente, nós stop de mandar o paquete aqui para a merca, mientras que nós estamos a detalhes e dentro de pouco, me quer, não me importa back na mesa junto com a Alejandra e dar mais detalhe e seguro para assim anunciar que nós estamos reanudar o serviço para a merca. Cambiando de tema, recientemente se llevó a cabo el arreglo y la renovación para lo que será el campo deportivo de Madiqui Cabel. Allí estuvieron el primer ministro Mike Eyman, el ministro Wendrick Cecilia y la ministra Gerlin Cruz, junto con FCCA, para poder hacer esta renovación y este campo especial para los menores. Recientemente se llevó a cabo la reinauguración de la cancha deportiva en Madiqui bajo la coordinación de FCCA y con la participación de varios ministros del gabinete AFP Futuro. La directora de FCCA destacó la importancia de invertir en los barrios y ofrecer espacios saludables para la recreación. La cancha, inaugurada originalmente en el 2013, fue completamente renovada como parte del plan de renovación de los barrios impulsados por FCCA en colaboración con el gobierno. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida entre las comunidades, identificando necesidades y ejecutando proyectos concretos. Durante el evento, la ministra de Deporte, Gerlin Cruz, resaltó que la recreación une a las personas y brinda a los jóvenes oportunidades para desarrollarse y convertirse en buenos ciudadanos. También anunció que para el 2026 hay muchos proyectos planificados. Por su parte, el primer ministro Mike Eyman recordó que la cancha lleva el nombre de Ovio Orman y anunció una serie de renovaciones que comenzarán en barrios como Bushiri, Mabón y The Base en noviembre. Estos proyectos incluyen no solo las canchas, sino también espacios comunitarios y mejoras de vivienda con el objetivo de llevar el progreso a los rincones de la isla.
Cambiando de tema, recientemente se llevó a cabo un taller educativo culinario para los jóvenes de distintos colegios, entre ellos EPB y EPI y otros institutos, por parte de la Oficina de Turismo de Aruba, en donde los jóvenes que próximamente se van a convertir en los siguientes chefs tuvieron la oportunidad de recibir valiosa información por chefs de renombre, no solamente local, pero que también les dieron mucha información y muchos tips que seguramente les van a servir. Recientemente, más de 175 estudiantes del colegio EPI, EPB Oranjestad y EPB San Nicolás participaron en la primera activación del Auténtico Culinary Festival a través de un taller educativo. Esta iniciativa forma parte del Plan de Educación Culinario de la Autoridad de Turismo de Aruba, en colaboración con el festival, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes una visión real del mundo culinario e inspirarlos a través de experiencias prácticas. Durante el programa, los estudiantes recibieron charlas y demostraciones de varios expertos en gastronomía. Por ejemplo, el chef ejecutivo Aldwin Donata compartió su historia y motivó a los jóvenes a seguir una carrera en la cocina profesional. Lorraine Koyman también presentó el tema de la granja a la mesa, destacando la importancia de la sostenibilidad y el uso de productos locales, e incluso ofreció microgreens para que los estudiantes probaran y llevaran a casa. También participaron Zaida Eiveron, sommelier de pan de Tito Pan, quien enseñó cómo el pan puede elevar una experiencia culinaria, y Jessica Theisen, sommelier de vino, quien explicó técnicas de maridaje y servicio profesional. El evento cerró con una demostración en vivo del chef ejecutivo Jean-Claude Werleman, quien preparó un postre combinando la creatividad y la técnica, y premió a los estudiantes que participaron activamente. La Oficina de Turismo de Aruba agradece a los expertos y a los colegios por su contribución y la participación activa de este programa, que busca fortalecer el vínculo entre la educación y el sector culinario en Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con el atentado terrorista, como fue calificado en las últimas horas en el Ecuador, exactamente en Guayaquil. Allí muchos transeúntes se dieron cuenta de esta onda expansiva que al parecer fue detonada por parte de un carro bomba. Hasta el momento, por lo menos una persona falleció y otras 26 resultaron heridas. Ventanales rotos y techos caídos fueron parte de las afectaciones que dejó la explosión de un vehículo frente a un centro comercial del norte de Guayaquil. La onda expansiva fue tan potente que hizo estallar ventanas y puertas de los edificios ubicados en este sector comercial. La cámara de vigilancia de una de las oficinas registró el momento en el que el fuego iluminó el lugar y explotó los ventanales. Un hombre que estaba trabajando salió corriendo para evitar resultar herido. Lo mismo ocurrió en la vía, donde ciudadanos huyeron de los restos de vidrio que cayeron sobre la calzada y las aceras. Varios vehículos estacionados en los alrededores también resultaron afectados. Dentro del centro comercial, la detonación desató el pánico entre las personas tras sentir un temblor y escuchar el estallido. La alarma se activó de inmediato y los ciudadanos fueron evacuados mientras los locales comerciales cerraron por precaución. Todos estamos encerrados dentro del Megamaxi del Mall del... El centro comercial emitió un comunicado informando que se suspendió temporalmente la atención al público y esta se reanudará cuando las autoridades lo consideren pertinente. En los exteriores, techados se desprendieron por la fuerza de la detonación, por lo que personal de seguridad acordonó la zona para evitar accidentes. Tras la llegada del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, la avenida Joaquín Orrantia fue cerrada en ambos sentidos. También se restringió el paso en los tramos que conectan esta vía con la Avenida de las Américas, la Juan Tanca Marengo y la Leopoldo Benítez, para permitir el ingreso de ambulancias y uniformados. Estos cierres provocaron un gran congestionamiento vehicular que se extendió por al menos 4 horas. Y
¿Qué tal esto en Guatemala? Una discusión entre dos conductores, un conductor de un bus del servicio público y el conductor de un pick-up, terminó en tragedia al momento en que uno de los vehículos cerró al otro. Él se baja a increparle con un machete y lamentablemente el conductor acciona un arma y le quita la vida. Una discusión en el tránsito entre el piloto de un autobús extraurbano y el conductor de un pick-up terminó en tragedia. El hecho, que quedó documentado por una cámara de seguridad, ocurrió en la cuarta calle entre Primera y Segunda Avenida de la Zona 1 de San Antonio, en Suchitepeques. En el video se observa cómo el autobús queda cruzado frente al pick-up. El ayudante y el piloto portaban un machete con el que amenazaron al otro conductor, sin imaginar que este último portaba un arma de fuego, la cual accionó y disparó en contra del piloto del bus extraurbano. En las imágenes se ve cómo el piloto cae al suelo, mientras el ayudante huye del lugar para resguardar su vida. Segundos después, agentes de la Policía Nacional Civil llegan al sitio. El responsable deja el arma en el suelo y colabora con las autoridades para ser capturado. Los bomberos municipales departamentales informaron que la víctima falleció a causa del impacto de bala que presentaba. Posteriormente, el detenido fue trasladado a un juzgado de turno donde deberá solventar su situación legal, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones. En Colombia, en medio de un operativo, las autoridades del Gaula, pero también las autoridades policiales llegaron a donde se escondían en Medellín algunos que hacían parte del Tren de Aragua. Cuando uno de los cabecillas se dio cuenta que las autoridades ingresaron, se lanzó de un sexto piso quitándose la vida. Otras personas también que al parecer harían parte de esta banda delincuencial fueron detenidas. Fíjese lo que ocurre al ingreso de la policía al apartamento en Sabaneta, Antioquia. Alias Elder, uno de los asistentes a la cumbre, se lanza por el balcón. La escena se observa en el reflejo del televisor. ¿Me mató? Bueno, la solicitud de registro de allanamiento iba con fines de captura contra alias Ender. Ender es el principal cabecilla de una facción en los estados de Panitaqui y Coquimbo, en Chile. En el momento de que nuestras unidades del Gaula Elche ingresan al inmueble, al notar la presencia institucional, esta persona se arroja del sexto piso por el balcón, donde lamentablemente pierde su vida. El señalado jefe del Tren de Aragua en Chile estaba en Antioquia desde hace varios meses y en ese instante que llegó la policía al apartamento, el hombre participaba en una cumbre del Tren de Aragua con una proxeneta del tren y otro jefe de esa banda en Perú. En el lugar también se encontraban Luis Alberto Cabeza Graterol, alias Toro, que de acuerdo por información suministrada por la Policía de Perú sería el cabecilla principal de la estructura transnacional Tren de Aragua en ese país. Y junto con dos personas más, alias El Gordo, alias La Gallega, proxeneta. La proxeneta también era buscada por la DEA y había llegado a Medellín para reclutar niñas y ponerlas al servicio del Tren de Aragua en Colombia, Chile y Perú. Esta persona habría incursionado también en el país de Chile en años anteriores, donde ejercía tanto la prostitución como también estaría reclutando mujeres para esta actividad criminal con un doble trabajo: ejercer la prostitución y ejercer un control territorial en la zona donde se asentaban. En la operación fueron capturados alias Toro, cabecilla en Fusagasugá, y posteriormente había incursionado como principal cabecilla en el Perú, alias El Gordo, cabecilla de zona en Itagüí, y alias Gallega, proxeneta y colaboradora directa de la estructura criminal. En el operativo incautaron 2 pistolas, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina lista para la producción de drogas sintéticas. Y nos quedamos allí en Colombia, pues una mujer fue condenada por lo menos a 14 años de prisión después de que ella se conociera que estuviese vinculada con unos actos delictivos en contra de personas extranjeras a las cuales drogaba, y no solamente esto, sino que les robaba sus pertenencias.
Salomé, Alejandra, Gabriela o Erika, esos eran los nombres que utilizaba Melissa Porras Domínguez para engañar a hombres en Bogotá a través de aplicaciones de citas. Sus perfiles estaban acompañados de fotografías, en algunos casos que no eran de ella. Desde dichas plataformas pactaba citas con quienes ella quería conocer personalmente, les escribía mensajes dulces, fingía interés amoroso y lograba que confiaran en ella hasta concretar encuentros en moteles o apartamentos. En medio de la cita, Porras les ofrecía bebidas alcohólicas que estaban mezcladas con medicamentos veterinarios. Después de beber los tragos, los hombres quedaban inconscientes. En ese estado, Melissa aprovechaba para vaciar sus bolsillos, se llevaba celulares, joyas, dinero en efectivo y hacía retiros bancarios desde sus cuentas. Durante la audiencia en su contra, la juez que atendió el caso narró cómo esta mujer drogaba a sus víctimas. Con quienes generaba una puesta en escena en procura de lograr un ambiente de confianza que le permitiera intimar con estas personas, tanto así que estos, presa de sus engaños, accedían a que esta persona ingresara a sus lugares de habitación, a sus vehículos. En total fueron 11 víctimas las que denunciaron a esta mujer, que fue capturada en el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y luego de aceptar los cargos fue condenada a 14 años de prisión por hurto calificado de agravado y hurto por medios informáticos. Y nos vamos ahora a Perú porque el nuevo presidente José Gerí ya nombró a su gabinete y todos ellos fueron dados a conocer a la comunidad peruana. También indicó que pues ahora una de sus luchas principales es contra de la delincuencia que se vive en ese país. Y que además va a contribuir a justamente el objetivo principal de esa gestión, que es derrotar a la delincuencia. Gracias. El presidente José Gerí busca proyectar firmeza ante lo que se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía, la inseguridad. Gerí saca cara por su recién nombrado gabinete, compuesto en su mayoría por técnicos salidos de los ministerios que ahora encabeza. Hay voces críticas, es inevitable, pero va a ser la gestión y la acción de gobierno de todo el Ejecutivo lo que demuestra que verdaderamente este gabinete es competente, se complementa, es de amplia representación. Horas antes, en Palacio de Gobierno, el presidente de la República tomó juramento a quien encabeza su flamante gabinete. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Música nociva para niños, según expertos en psicología. Hey, abota klaar para Digital Week. Semana de presentação para público geral, adulto maior, estudiante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.ceter.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero perdonar una infidelidad, yo sé que no es fácil, pero ¿quién dijo que es imposible? Y más cuando se quiere. ¿Qué tal, mis amigos de Aruba? Les saluda Johnny Rivera y estoy feliz porque este 8 de noviembre les llevo un pedacito de Colombia a todos mis paisanos. En qué chimba voy a estar con toda mi agrupación Los Porteños cantando todos mis éxitos. Así que no me fallen, mi gente. Allá nos vemos este 8 de noviembre. Hoy he decidido volver contigo, confiar en tus palabras si en verdad quieres cambiar.
Aruba, are you ready? Begging Strips, the original dog treat, te presenta Bestial Halloween Dog Costume Party 2025. Prepara Boca Choco en más fun e spooky costume e join us de sábado 25 de outubro, por de 4h30 para 6h30 da tarde. E prêmio cash para primeiro lugar, regalo e claro, Begging Strips treat para tu cachorro. Purina Pro Planta invitado a registrar ABMs via elenco via Facebook de Bestial Pet House e compra LTD para 10 ring culo by para Luna Foundation. Don't miss out. Celebra Halloween con Boca Choco y con Begging Strips, the original dog treat of Halloween. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes, padres de familia, ¿saben cuál es la música que escuchan constantemente sus hijos en celulares o tablets? Pues recuerde que esta música puede, quizá en primera instancia, ser simplista, pero podría ser nociva para el cerebro, la concentración y el enfoque de los menores. Porque hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. ¿Ha visto a sus hijos escuchando esa música que parece no ser nociva? Pues sepa que aunque el contenido es trivial, simplista, puede ser encontrada en las redes sociales, lo que puede llevar a reducir sus habilidades de foco, de realizar labores complejas y hasta cansancio mental. Personas se sienten bien al momento, pero luego que pasa eso, pues se pierden los efectos. Y después no solo se pierden los efectos de sentirse bien, animado viendo esos videos, es que después para lograr la misma satisfacción o el mismo sentido de premiación, se le hace más difícil, como cualquier adicción. Mientras más tiempo pasemos en eso, los estudios revelan que puede estar más asociado, hay una correlación, por lo menos con depresión, con ansiedad y con distraerse, con pérdida de enfoque. Eso que algunos profesionales entienden que puede empeorar síntomas de déficit de atención y de depresión en algunos pacientes. Pero también se ha encontrado una relación entre las personas que están deprimidas, ansiosas o con desenfoque, que tienden a pasar más tiempo en las redes sociales. El mayor problema es que mientras más tiempo se pasa desplazándose en las redes, se les hace más difícil desconectarse, porque hay un efecto de liberación de dopamina y placer. El cerebro piensa de cierta manera, se acostumbra a pensar de cierta manera y desarrolla unos patrones y luego de eso desarrolla unos hábitos, ¿verdad? Las neuronas se tienden a comportar de la misma manera. ¿Y qué hace esto? Que cuando estamos utilizando el cerebro para entretenimiento, para ser estimulado constantemente, se nos hacen más difícil usar otras partes del cerebro que se enfocan más en concentrarse, en desarrollar memoria, o lo que le llaman las funciones ejecutivas, que se utilizan para planificar, para resolver problemas profundos y complejos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank. Para poder brindarle un mejor servicio, la sucursal en Santa Cruz abrirá sus puertas este próximo sábado 25 de octubre del 2025 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Puede venir y visitarnos y permitirnos ayudarle con cualquier asunto bancario no relacionado con efectivo. Así que los esperamos este sábado 25 de octubre en la sucursal de CNB en Santa Cruz.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.